Consideremos una esfera. Tenemos una esfera en planta y alzado. Entonces, por ejemplo, tenemos aquí el alzado y tenemos aquí la planta. Vamos a dibujar también un perfil, proyectamos y tenemos una medida, una longitud del diámetro igual, o sea que las tres vistas tienen la misma longitud. Bueno, si por ejemplo quiero saber un ángulo diedro de esa esfera, consideremos por ejemplo dos rectas de la esfera. Las rectas son las geodésicas, o sea, circunferencias mayores. Entonces, por ejemplo, considero la que pasa por este plano, siempre pasan por el centro los planos de corte, y por ejemplo la que pasa por este plano de corte. Entonces me quedo con esto. Imagino que le quito este trozo a la esfera, proyecto este punto, entonces por el centro hago una horizontal y será una curva elíptica que viene desde el polo norte y polo sur, o sea, los polos de la esfera, y pasa por esos dos puntos. O sea que en realidad el diedro esférico pues será este hueco que me queda aquí. Aquí le quito este trozo y me quedo con... Si proyecto este punto aquí, medir una recta y luego un arco, pues tengo que va a llegar hasta aquí. Una horizontal, este es el punto, y los polos, polo norte y polo sur de la esfera. Lógicamente esto por aquí quedará una línea recta. Entonces ya dibujo la línea recta y luego la curva elíptica que va de un polo al otro. Bueno, quiero saber el ángulo diedro de ese fragmento que le quito a la esfera. O sea, en realidad son dos planos que se cortan bajo cierto ángulo. Bueno, aquí tenemos el ángulo en verdadera medida angular, en verdadera forma, porque en realidad en una esfera el ángulo que forman dos geodésicas, por ejemplo una geodésica que pasa por aquí y otra por ejemplo que pasa por aquí, viene dado por las dos tangentes. Pero en realidad esas dos tangentes pueden considerarse como un plano que es tangente a la esfera, y que si abajo tengo, pongamos, otro plano que corta ortogonalmente a esa dirección ortogonal, pues tengo que ahí el ángulo está en verdadera forma, en verdadera magnitud angular, que es este caso. Entonces este sería el ángulo alfa, ahí en verdadera forma, que sería lo mismo que representar en la esfera, pues por ejemplo por aquí un eje de revolución y aquí por ejemplo un corte, y aquí por ejemplo otro corte, como un queso esférico que le falta ese trozo. Pues de repente el ángulo que forma los dos planos es en realidad el ángulo que forman estas dos geodésicas. Bueno, pues ese es un caso el más sencillo. Consideremos un caso más complejo. Tenemos, por ejemplo, ahora en diédrico, pues una esfera con sus cortes por planos meridianos que pasan por la mitad. Vamos a hacer otra vez las tres vistas, proyectamos la tercera vista y tenemos aquí la tercera vista de la esfera. Bueno, tenemos ahí tres proyecciones esféricas y vamos a hacer un corte, por ejemplo, que sea aquí ortogonal. Aquí este plano es un plano perpendicular al vertical, y ahora vamos a hacer, por ejemplo, un plano, vamos a hacer el horizontal, un plano que lo corte según esta dirección dada. Bueno, eso quiere decir que la superficie esférica que nos queda, proyectamos este punto, lo traemos por aquí abajo y va a venir hasta aquí y sale de aquí, por tanto ese es el fragmento que le falta. Vamos a poner el hueco en color rosa, aquí también en color rosa, y aquí pues sería desde este punto lo proyectamos hasta aquí, una curva elíptica, un fragmento de curva elíptica. Marcamos ahí el hueco. Bueno, tenemos entonces ya la esfera. Si pensamos en realidad en el corte que se ha hecho, pues ha sido, cogemos aquí y se ha hecho este corte, luego este,
Entonces esto se corta según dos planos y tenemos ahí esos detalles. El detalle correspondiente a este arco, que sería este, luego el correspondiente a este, que sería este, y este que se ve ahí en el perfil. O sea que esto sería, por ejemplo, el que está aquí debajo, no vamos a ver de las discontinuas, A, B y C. Bueno, entonces tenemos A sería este, luego B, lo que nos deja ver de B sería esto, y luego lo que veríamos ahí sería esto de aquí, el C. Bueno, ¿qué ángulo forma? En realidad ahora tenemos un triángulo esférico, sencillo. Entonces aquí tenemos varios ángulos. Tenemos este ángulo, que lógicamente aquí no está en verdadera medida porque esto está oblicuo. Vamos a hacer una proyección siguiendo esta dirección. Entonces hacemos un ortogonal a esta dirección y tenemos aquí nueva línea de tierra. Entonces según eso proyectamos la esfera. Resulta que la esfera está a esta altura. Bueno, pues esa altura es invariable aquí. Dibujamos la proyección de la esfera. Vamos a alejarnos un poco. Bueno, tenemos entonces una nueva proyección. Bueno, pues según esta proyección nos imaginamos aquí esto. Tenemos un plano que respecto a esta dirección, ahora lo imaginamos aquí, pues tenemos el plano horizontal, marcamos ya la horizontal. Y ahora tenemos en la parte superior esto va a venir hasta aquí. Entonces marcamos una vertical y este punto va a venir aquí. O sea que este sería el hueco. Bueno, tenemos entonces ahí lo que nos dejaría ver el interior de la esfera. Y ahora tenemos entonces tres ángulos. Bueno, vamos a marcar los tres ángulos que están ahí proyectados. Bueno, tenemos este ángulo aquí, que sería realmente el ángulo que forman estos dos planos, ¿no? O sea, este plano y este, lógicamente esta cara es ortogonal, por lo tanto este ya es un ángulo en verdadera medida. Ya lo marcamos así. Bueno, luego tenemos este otro ángulo, que nos daría realmente el ángulo este de aquí, también en verdadera forma. Y luego tendríamos el ángulo este, que correspondería a este plano y a este. Bueno, ahí tenemos tres ángulos distintos para la esfera. Entonces decíamos, el ángulo este pues será, si nos acercamos esto un poco más, pues esto es oblicuo. Entonces, ese es el triángulo esférico y los ángulos que se forman pues serían este primer ángulo que tenemos aquí, que corresponde al plano este y este. Sería este de aquí. Bueno, visto desde arriba, luego hemos marcado, por ejemplo, aquí ninguno. Aquí, en realidad, este es el ángulo que se forma, este era el B. Entonces, aquí tenemos otro ángulo que, lógicamente, visto según esta proyección, pues tenemos que este ángulo está en verdadera medida, porque aquí está el hueco y aquí es el ángulo este que forma, pues parece que sobre 90 grados, ya que aquí para eso lo proyectamos ortogonalmente este plano. Entonces sería de 90 grados. Y por último tendríamos este, que correspondería a este de aquí, que correspondería al que forma este plano y este. O sea que en realidad tendríamos el ángulo entre estos dos planos, ahora el ángulo entre estos dos, y por último, como tenemos esta dirección, pues tenemos el ángulo que forma realmente pues este plano con este. Este plano con este, que será el que forman estos dos, este y este. Bueno, ahí tenemos distintos casos. Vamos a ver ahora uno más interesante. Tenemos, por ejemplo, ya con planos oblicuos. Dibujamos la esfera. Los triángulos esféricos se estudian dentro de la geometría de Riemann. Lógicamente es todo ecuaciones. Nosotros aquí estamos haciendo todo con dibujo. Entonces, triángulos esféricos siempre suman más de 180 grados. En el plano suman 180 por una razón muy simple. Si yo, por ejemplo, tengo un triángulo y tengo los tres ángulos del triángulo, entonces por un punto cualquiera, por un vértice, hago una paralela,
a el lado opuesto. Bueno, pues tengo que en realidad este ángulo que llamo alfa, como esta línea corta dos paralelas, pues ese ángulo es igual que este. Y ahora tengo que este ángulo pasa lo mismo, o sea, en realidad dos paralelas cortadas por una línea oblicua, si tiene 90 grados es igual, pues este ángulo beta pues es igual que este. Como podemos ver, beta, este ya estaba, y alfa forman siempre 180. En el caso del triángulo esférico siempre van a sumar más de 180. Bueno, dibujamos. En principio vamos a quedarnos con dos proyecciones de la esfera. Nos alejamos un poco. Habría varias formas de obtener ángulos. Luego explicamos alguna más. Entonces vamos a hacer, por ejemplo, un plano que venga por aquí, que corte la esfera según esta circunferencia mayor. Siempre tienen que pasar por el centro, ya que si no, no serían lados rectos de la esfera, ya que la distancia más corta en una esfera siempre es un plano meridiano de la esfera. Pues si yo cojo dos puntos de la esfera y hago una circunferencia más pequeña, ese no es en realidad un lado recto del triángulo, sino que tiene curvatura. Ahora, las líneas rectas de la esfera son geodésicas, o sea, curvas que son circunferencias que pasan por el centro de la esfera, circunferencias mayores. Bueno, tengo ahí ese plano de corte, un plano frontal paralelo al vertical, y voy a hacer aquí un plano, por ejemplo, que pase según esta dirección, con un ángulo dado. Bueno, pero ahora aquí arriba sé que pasa por el centro. Esto podría ponerlo oblicuo, pero lo complicaríamos, tendríamos que hacer muchos cambios de plano, entonces simplemente hago la vertical aquí. Y ahora voy a hacer, por ejemplo, que baje el plano por aquí, este de aquí. Ya no es ortogonal, por lo tanto, ya no se da aquello de que si teníamos un hueco esférico, pues lógicamente el ángulo de esta curva y de esta iba a coincidir, como este plano era perpendicular a esta línea de intersección, ortogonal a este plano, pues necesariamente este ángulo iba a ser igual que este. Ahora ya no se da el caso, porque aquí hago una línea oblicua. Y por ejemplo esto corta hasta aquí y lo traigo hasta aquí. Por lo tanto esto va a venir hasta el polo, eso sí, porque es el eje vertical de revolución de la esfera. Entonces tengo ahí una curva elíptica y esto continúa hasta arriba discontinuo y sigue por ahí. Bueno, pues tengo esos dos planos. La batería. Bueno, una vez que tengo esos dos planos, ahora se trata de obtener los ángulos de ese triángulo esférico, que como sabemos coincide con esto siempre y cuando el plano este sea paralelo al plano tangente en el punto, por donde vamos a calcular el ángulo de dos geodésicas, pero no es el caso. Lo que sí tenemos es que el ángulo que forma este plano con este, ahí sí que está en verdadera magnitud angular, o sea que esta medida alfa sí que está en verdadera forma, ya que en esto sí que el plano tangente a la esfera es perpendicular a la dirección esta, ¿no? A la dirección esta. El plano vendría por aquí. Entonces, como estamos proyectando sobre un plano horizontal, tenemos que el plano de proyección, el que definen estas dos líneas, sí que está en verdadera magnitud angular. Bueno, cojamos otras proyecciones. Por ejemplo, si cogemos esta dirección, lo vamos a marcar así para no hacer líneas de tierra ni cambios de plano, sea solo vistas auxiliares, pues proyectamos aquí, imaginemos una ortogonal, seguimos la ortogonal y ahora hacemos la esfera. El contorno es una circunferencia, lógicamente del mismo tamaño. Bueno, entonces resulta que la dirección esta es ortogonal y pasa por el centro, o sea que ya sabemos que esta va a ser la dirección. Y tenemos también que esto, como este plano vemos aquí que sigue esta dirección, es paralelo a este, lógicamente en el momento en que esto lo giro es paralelo al vertical, por tanto aquí será una línea horizontal respecto a esta línea de tierra, una que pasará por aquí, paralela o perpendicular a esta dirección. Por tanto,
el ángulo aquí en verdadera forma va a ser este, que aquí va a tener 90 grados. Eso pues es en realidad un ángulo que lo pusimos ya fácil. Lo que sí habrá que proyectar este punto, y este punto proyectado aquí me cae aquí. Por tanto, la curva pasará por ese punto. Y lógicamente esto ya desaparece porque aquí tenemos el hueco. Entonces marcamos bien lo que nos quedaría, pues sería esto de aquí. Y aquí la curva es esférica. Viene discontinuo y discontinuo. Bueno, esa sería una nueva vista. Entonces tenemos un primer ángulo alfa, ahí que está en verdadera forma, en verdadera medida angular. Tenemos otro beta, que corresponde a este. Y vamos a calcular el tercero. Bueno, pues según eso, si yo por ejemplo proyecto de manera que haga una proyección perpendicular a esta dirección, pues coloco la proyección por ejemplo aquí, nueva vista auxiliar. La forma de indicar las vistas auxiliares tendría que poner aquí A con la escala, entonces indicando aquí por ejemplo esta es la dirección de A y luego poner aquí pues A con la escala que sea 1, 1 respecto al dibujo original. Bueno, tengo entonces esta proyección esférica y ahora tenemos que esto, como vemos, esto está aquí paralelo al frontal. En el momento en que considero esto como plano horizontal, pues tengo este punto viene a parar aquí y este punto viene a parar aquí, al contorno. Entonces tengo que ese plano es un plano meridiano, siempre pasa por el centro, todos los planos, por tanto es horizontal. Bueno, tengo luego este punto viene a parar aquí. Bueno, y tengo por último esta dirección. Bueno, este ya es más difícil de ver. Entonces tengo esta dirección y será una línea oblicua que viene según este punto. O sea que el eje, la separación del plano vendrá por aquí. Y la curva por aquí. Bueno, entonces tenemos, para que resulte claro, tenemos una esfera que es cortada por tres planos que generan ahí un triángulo esférico. Entonces vamos a llamar, por ejemplo, aquí, lógicamente como este punto lo trajimos aquí, pues aquí nos sobra un trozo. Esto llegaría hasta aquí un poco más abajo, o sea, se mete un poco hasta aquí. Si bajamos por aquí la elipse, pues la elipse entra un poco exactamente hasta aquí. Entonces bajamos este punto, bajar hasta aquí. O sea que la vista esta en realidad sería, esto sería lo que se ve y esto hasta aquí. Y luego lo que nos queda de esfera. Mientras que aquí sí que tenemos todo esto al completo con el contorno, ya que pasa por el meridiano paralelo, está en un plano frontal. Marcamos aquí las discontinuas, o sea que en realidad nos sobraba este trozo, igual que aquí nos sobraba este. Bueno, entonces esto nos lo aclara un poco esto. Entonces siguiendo esta dirección pues teníamos este punto que correspondía a esto y el eje entonces que va a venir pues desde aquí, o sea, está inclinado, aspecto así, entonces por eso al girar los 90 grados viene a parar aquí. Y teníamos este punto que correspondía a este, entonces aquí sí que se ve todo continuo. Tenemos ya ahí la curva esférica. Bueno, por último habría que proyectar pues siguiendo la dirección esta oblicua. Entonces haciendo esta dirección oblicua tenemos esa proyección, nos queda un poco desplazado, siguiendo la dirección esta, así ya lo obtenemos ahí en verdadera forma, la medida angular.
de ese diedro. Entonces tenemos proyectado este punto, otra vez el centro de la esfera, y viene exactamente desde aquí. Luego tenemos este punto, y va a venir, pues lógicamente si lo tenemos con el hueco hacia aquí, aquí nos falta este trozo. Entonces lo tenemos aquí, al girar esto pues queda todo por detrás, o sea que esta es la referencia de la línea esta, pero lógicamente esa línea no existe. O sea, tenemos aquí esto, entonces, esto vendrá exactamente, pues por ejemplo hasta aquí. Bueno, pues aquí lo que se vería sería solo el contorno de la esfera, y el ángulo que forman, pues por ejemplo aquí se vería, pues desde aquí al proyectar quedaría un poco hacia adentro, se vería esta línea y se vería esta, dejándonos ver aquí a lo mejor un saliente de la esfera. Bueno, pues ahí tendríamos el tercer ángulo, el ángulo que forman, pues teníamos este dibujo, este plano, vamos a llamarlo el 1, este el 2 y este el 3. Este sería el ángulo entre 1 y 3. Por ejemplo, 130 grados. Bueno, ahí tenemos los tres ángulos del triángulo esférico. Habría varias formas de obtenerlos. Hicimos una. Otra forma sería la proyección estereográfica, que sería simplemente si tenemos una circunferencia, una esfera, y el polo norte, el polo superior, un plano tangente en el polo sur. Entonces tenemos una geodésica. Si yo proyecto esta geodésica siempre en la estereográfica, esta se convierte en una circunferencia. Si hago lo mismo con otras dos, pues obtengo las otras dos circunferencias. Entonces, una vez que las tengo proyectadas, hago las tangentes a esas curvas y ahí tengo el ángulo que forman. Eso sería mediante la proyección estereográfica. Hay un vídeo donde se explica con detalle cómo se van obteniendo esas circunferencias. Sabemos que si proyectamos desde aquí sobre este plano, siempre todas las circunferencias mayores se transforman siempre en circunferencias sobre el plano de proyección tangente en la base. Esa sería una forma, y la otra sería en sistema diédrico hacerlo de esta forma. Si yo tengo dos circunferencias, por ejemplo esta y esta, dos circunferencias mayores, o sea cuyo centro está en el de la esfera, pues el punto de corte es este, hago las tangentes a ambas circunferencias, una y otra, y veo que esas tangentes cortan en el plano horizontal en dos puntos. Entonces hago el plano que pasa por ellas, que será este, y lo único que tengo que hacerlo es abatirlo para ver el ángulo que forma. Eso no sería complicado, si lo pensamos en diédrico sería laborioso, muchas líneas, pero complicado no. Tenemos, por ejemplo, ponemos así en verdadera forma para que se vea estas dos líneas. Entonces, como son planos ortogonales al vertical, pues son sencillos de ver. Entonces tenemos, en ese caso ya sabemos que el ángulo que forman es esto porque es ortogonal a esta dirección. Pero si hubiera, por ejemplo, aquí una línea oblicua, habría que hacer aquí la tangente a esa elipse. Sabemos cómo hacer una tangente a una elipse. Es en realidad la mediatriz, la bisectriz de las líneas que unen los focos. Entonces, haciendo la tangente a una elipse tendríamos ya la traza. Entonces, el punto S de la elipse que pasaría por aquí abajo, por ejemplo, que fuera este, bajaríamos la traza y tendríamos ya una traza. Teniendo otra traza cualquiera de otra recta, abatiríamos el plano. Es un proceso muy laborioso, por eso yo recomiendo más hacer el procedimiento de las vistas múltiples. De cualquiera de las tres formas podemos obtener los ángulos de un triángulo esférico.